Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es la estructura narrativa. Perdón por los píxeles de la imagen, van a ver mucho esta fotito durante toda la presentación, así que mil disculpas por eso y espero que no les moleste tanto. ¿De qué trata esto de la estructura narrativa? Básicamente es una forma de clasificar las diferentes partes, por así decir, de una historia. ¿Cuáles son estas partes? La situación inicial, el conflicto, el desenlace y la situación final. Por eso decidí incluir esta imagen, que ahora la estoy tapando con un cartelito de la presentación. Ahí está, genial. Porque cada cuadrito de la imagen, cada viñeta de esta pequeña historieta representa cada una de las partes de la estructura narrativa. Así que vamos con la primera. ¿Qué es la situación inicial? En la situación inicial vamos a encontrar a nuestro personaje protagonista o a los personajes protagonistas en su vida cotidiana dentro de la historia, haciendo las cosas que hacen siempre, siendo como son siempre en su normalidad, por así decir, ¿sí? En el conflicto tiene que ocurrir algo que desequilibre lo que era la normalidad para esos personajes, ¿sí? Va a ocurrir un hecho que va a cambiar la vida de estos personajes de una forma rotunda, los puede convertir en otra cosa, en un personaje totalmente cambiado, o pueden aparecer uno o varios personajes que les generen un problema a nuestros protagonistas. Para el desenlace, lo que va a ocurrir es que ese problema que se generó anteriormente se tiene que solucionar para bien o para mal de alguna manera y algo va a pasar con esa situación problemática o con esos personajes conflictivos que aparecieron. Y para la situación final, nos quedamos con una nueva tranquilidad, una nueva normalidad para nuestros personajes protagonistas o para los personajes en general, que puede ser similar a la situación inicial o puede estar ya un poquito cambiada o bastante cambiada. Con respecto a la estructura narrativa, hay distintas formas de contar las historias. Puede ser de esta manera lineal, como les acabo de mostrar recién, que era situación inicial, conflicto, desenlace y situación final. O estas cuatro partes pueden estar mezcladas, por así decir, como lo ven ahora en estos ejemplos. Puede ser que entonces una historia se cuente de forma lineal o de manera circular, como lo tenemos acá a la izquierda. Otra vez estoy tapando con ese cartel, perdón. En la que una historia puede empezar por el final o por el medio y después pasamos a contar cómo fue el principio, cuál fue el problema, cuál fue el desenlace y volvemos al final otra vez. Un claro ejemplo de esto es la película Forrest Gump, que si se fijan tenemos al personaje principal que está sentado en un banco en la película y esta sería ya prácticamente el final de la historia. Y lo que hace este personaje es ponerse a hablar, ponerse a contar cómo fue que él llegó hasta estar sentado en ese banco y por qué está sentado en ese banco de ese lugar. Otra manera de contar una historia, aparte de la lineal y de la circular, es la manera desordenada. Yo les puse acá un ejemplo que es prácticamente toda la cronología de Star Wars. Ahora vamos a hablar de eso. Pero si se fijan los dibujitos acá, van a ver que estas imágenes que representaban el inicio, el final y las otras partes, están todas mezcladas. Puede ser que una historia, por ejemplo, se empiece contando por el final, luego se cuente el desenlace, luego el inicio y luego el conflicto. Y ahí termina nuestra historia. Cuando digo historia, aclaro por las dudas, estoy hablando de cuentos, de novelas, de películas, de series, de videojuegos, de todo tipo de historias, ¿sí? Si miramos acá abajo también, entre los otros miles de ejemplos que puede haber, no sé si tantos miles, pero pueden ser varios,
Tenemos otro que me dice que una historia puede empezar por el desenlace, luego vamos al principio, luego se cuenta el problema y al final se cuenta, bueno, justamente la situación final. Ese podría ser otro ejemplo, esto podría estar ordenado de otra manera. Yo puse como ejemplo de esto la cronología de Star Wars entera, suponiendo que todo esto es una sola historia, ¿sí? Todas las películas, series y no sé qué más te está apareciendo ahí, todo esto forma una sola historia. ¿Por qué? Porque lo que pasa con esto es que la primera trilogía, las primeras 3 películas de Star Wars, bueno, cuentan lo que es una parte de la historia. Luego viene otra trilogía que no es que continúa, sino que es el principio de esto que se contó antes. Va ubicado antes de eso. Y después se sigue contando esto, más o menos siguiendo ese patrón. Así que podemos decir que es una historia que se cuenta de forma desordenada, ¿sí? Y así que bueno, esto es todo por ahora. Nos estamos viendo en la próxima clase.